Adelante. Buenas noches, buenas noches a todos que nos acompañan en esta ocasión. Estamos en la mesa de Morena Socialista. Estamos en esta ocasión tratando temas en apariencia de coyuntura, pero pues en realidad son cuestiones de largo alcance para nuestro país. Estamos charlando un poco acerca de los 100 puntos de Claudia Sheinbaum. Empezamos nuestra charla pasada con la cuestión del Estado. En esta ocasión vamos a tratar la parte económica. Recuerden, por favor, estas charlas que hacemos en Morena Socialista se replican. Tenemos nuestras redes sociales para que nos acompañen estamos haciendo por Zoom. Tenemos también nuestra página en Facebook. Tenemos una página web, morenasocialista.org.mx, y después estas charlas se suben a YouTube para que ustedes puedan recuperar los temas que revisamos. Entonces, con el tema que tenemos hoy, pues vamos a dar comienzo. Sin más, le voy a, le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Jonathan. Mi nombre es Gil Mayorga y esperemos que nos acompañen a lo largo de esta charla. Adelante, Jonathan, te cedo la palabra. Hola, camaradas. No sé si me escuche bien, porque luego el audio me toma por sorpresa. Pero bueno, espero que se escuche, Ujú. ¿no? Sí, está bien. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecerles a los camaradas que nos vean en vivo y también los que puedan ver la retransmisión por las diferentes plataformas que se queda grabada, ¿no? Creo que se queda grabada en Facebook y se sube después en YouTube. Entonces, para tocar el tema que nos convoca el día de hoy, en primer lugar, creo que hay un texto, no, hay un texto en la página de Morena Socialista, en donde se trató de alguna manera dentro de los 100 puntos, una mirada muy sintética sobre el tema del lado económico que Claudia pretende impulsar en el segundo piso de la cuarta transformación, como ella lo denomina. Y por el otro lado, estamos trabajando en un texto un poco más amplio sobre este tema que está expresado en lo que se escribió para el portal de Moneda Socialista. Entonces, para no hacer más largo y tedioso este encuentro, en primer lugar, lo que yo quisiera mencionar es que en los 100 puntos o en los 100 compromisos que se presentaron el 1 de marzo en el Zócalo capitalino, me parece que todos, absolutamente todos, están engarzados en un proyecto económico y que para poder hablar de economía, pues tenemos que hablar espérame, a mi, a mi, a mi cámara que creo que se apagó. Pero bueno, entonces lo importante desde mi muy particular punto de vista es que esos 100 puntos tienen por lo regular el tema, ¿no? El tema mm, creo que ya se descompuso esto, pero bueno, el tema de la cuestión eh, del proyecto económico, ¿no? Lo que me gustaría comentar de alguna manera eh, es qué hay dentro de todo ese proyecto y cómo ese proyecto tiene algunos elementos que parecieran nuevos, pero que no lo son tanto, y cómo se apoya de diferentes mm, textos y pensadores a lo largo de su, este, de su propuesta. Bueno, en primer lugar, lo que yo quisiera
comentar sobre este tema es que el proyecto de Claudia Sheinbaum estaría engarzado en lo que ella misma llama como el humanismo mexicano, o poniéndolo más en términos generales, lo que conocemos y lo que nosotros comentamos algunas veces sobre la economía moral, que es un libro que escribe Andrés Manuel López Obrador. Si no mal recuerdo, es en los primeros años, los primeros 2 años de su gestión, y ahí él pone en el eje qué es eso que está apostando este Obrador para poder contravenir o para poder confrontar a lo que ellos han denominado el neoliberalismo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este texto me parece que es muy importante. Ahí me disculpo con la cámara, pero algo le pasó, pero espero que no exista un problema después. Eh, y en segundo lugar, ese texto que me parece muy importante, habría que ubicarlo en el propio contexto de la teoría económica, porque a veces creemos que lo que hace Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum siguiendo esa línea es algo innovador, es algo nuevo, ¿no? Y si bien es cierto, tiene sus particularidades, pero sus particularidades están en cómo lo proyecta en políticas públicas en México, pero los grandes agregados y las grandes líneas, pues vendrían en un primer momento de la escuela institucionalista de Veblen y Galbraith. Eh, ¿Por qué me parece importante que podamos ubicar a Claudia y a Obrador dentro de este primer bloque? Porque lo primero que hace Claudia y Obrador es criticar el modelo económico que se venía suscitando antes de que llegara la cuarta transformación. Ellos le llaman el neoliberalismo, pero todos sabemos que el neoliberalismo toma como punto de partida la teoría económica neoclásica. Y los primeros que desarrollaron una crítica de la teoría neoclásica, que es casi casi el padre de este proyecto que conocemos como libre mercado. eh, los primeros críticos, el primer gran crítico fue Veblen dentro de la teoría económica heterodoxa, ¿no? O sea, sabemos muy bien que existe en toda una tradición en la economía política marxista, que existe desde mucho antes de que Veblen haya escrito sus libros y sus ensayos. Hay toda una crítica muy importante, pero realmente sería mucho problema ubicar a Claudia y a Obrador dentro del marxismo, ¿no? Entonces, lo que me parece más importante es ubicarlo desde la teoría de Veblen, el famoso texto de la teoría de la clase ociosa. Eh, y entonces, ¿qué es lo que dice Veblen en ese punto que toma mucha relevancia en lo que va a decir Claudia en sus propios mítines y Obrador que va a replicar permanentemente en su sexenio en las mañaneras? Es que la teoría económica neoclásica es una teoría económica que no resuelve los problemas del mundo económico en el cual ellos se sustentan. La primera crítica es que es una teoría hecha para un modelo que no puede ser aplicado a la realidad, ¿no? O sea, la realidad es mucho más compleja que el propio modelo que contempla no sé, la teoría de Marshall, principalmente, la de von Bauer, la de Menger, la de Jevons y la de Balras. Entonces, lo que ellos dicen, y siguiendo eso, la misma tónica de Claudia, es que pues realmente no se pueden aplicar los mecanismos del marginalismo, porque el marginalismo actúa sobre un modelo estático y ese modelo estático no puede ser aplicado a la realidad, porque la realidad es mucho más compleja, es mucho más dinámica. Entonces, querer explicar la realidad dinámica sobre la realidad estática, pues no, hay un pequeño problema. Entonces, lo que ellos sugieren, ¿no? Es que entonces ese sería el primer límite expresado en los manuales por los cuales se formaron muchos economistas mexicanos, en este caso en la Escuela de Chicago. Bueno, pues simplemente no van a poder aplicar toda su teoría y el equilibrio general pues va a ser algo así como un fracaso permanente, porque los propios lineamientos de ese equilibrio general pues no pueden llevarse sin lugar a dudas a cabo. El otro elemento es la cuestión, y eso es lo que es la economía moral, ¿no? Y el humanismo mexicano, que para poder ver la economía, pues tú no la puedes ver desde la dimensión económica únicamente, que es el error de la teoría económica neoclásica.
quieren ver a la economía, ¿no? Y quieren explicar la economía desde la economía. Y lo que les va a decir Veblen, pues va a ser. Creo que creo que se cayó la transmisión de Jonathan. Sí, vamos a esperar a que se nos reúna el compañero Jonathan, pero mientras tanto, para no perder el hilo de lo que nos estaba comentando, ¿no? O sea, creo que es importante lo que él menciona de cómo se visualiza la economía política desde la perspectiva del cambio que, bueno, se ha venido llamando la cuarta transformación. Y bueno, creo que algo que apunta muy claramente es que para los críticos, pues el periodo de gobierno de este actual es pues como algo, pues digamos, es accidental, ¿no? Hasta cierto punto accidental. O sea, como fuera de la norma económica y fuera de la norma histórica. Creo que en ese sentido es importante lo que está mencionando el compañero Jonathan, que es pues situar, ¿no? El proceso, o sea, la revisión de la economía política que hace el actual gobierno para situarlo, ¿no? O sea, en un contexto más, pues más histórico a la vez que económico, finalmente de eso se trata, ¿no? O sea, realmente la economía no trata de recetas, no trata de pues de meros, perdón, meros accidentes, sino que pues todo proceso político y económico pues tiene una historia y requiere una reflexión pues no basado simplemente en la acumulación de acontecimientos, ¿no? Sino presente en la meditación y en la revisión de los hechos históricos y de los procesos económicos. Pues pero finalmente también hay algunos factores determinantes, ¿no? O sea, al tomar el poder un grupo gobernante, pues no puede reinventarse, ¿no? Todo lo que constituye la sociedad, ¿no? Finalmente ya tiene una carga social de compromisos, de relaciones y de acontecimientos económicos, y pues no puede borrar de un plumazo todo, ¿no? Todo lo que existe y simplemente empezar a construir, ¿no? Ni siquiera un cambio revolucionario al nivel de la Revolución Mexicana, la soviética, la china, etcétera, pues pueden plantearse el proceso económico así, ¿no? Sino que precisamente tienen que partir de los elementos existentes y darles una dirección económica. No sé si de aquí alguien de los que estamos aquí en la sala quieren participar, pues lo que se nos conecta de nuevo, Jonathan, si Mm, quieren ir comentando algo. Pues sí, si quieres yo, Gil, voy comentando algo, a ver, se reconecta Jonathan. Estábamos hablando sobre esta parte económica y estábamos recapitulando que finalmente el obradorismo como movimiento, en general, la cuarta transformación, que ahora ya se conoce así, este, aparentemente plantea cuestiones nuevas, pero que nosotros las hemos visto ya dentro de la teoría y a lo largo de la historia, pues no son tan nuevas, o sea, no es algo que no se haya intentado anteriormente, o sea, esta parte, por ejemplo, del keynesianismo, que lo habíamos, o que se plantea mucho, de que el movimiento de Andrés Manuel Gil, adopta una política keynesiana. ¿Qué entendemos como keynesiana? Estamos entendiendo que este modelo económico keynesiano se opone al modelo neoliberal. El liberal plantea que el Estado pues no intervenga en la economía, que se libere la economía del Estado precisamente para que el mercado se regule solo. Esta es en grandes rasgos la teoría liberal o neoliberal como la plantean actualmente. Y en contraposición a eso, pues está el modelo keynesiano. Digamos que un sector económico plantea abiertamente que el Estado sí intervenga en la economía para regular la economía. O sea, esto no es algo que se haya
inventado recientemente. De hecho, pues fue algo que se implementó, de hecho, a partir de la Segunda Guerra Mundial. A nivel mundial se adoptaron políticas keynesianas donde el Estado intervenía las economías y generaba empleo, o sea, con estas cuestiones económicas donde pues tú aumentas el gasto y pues vas incentivando la economía. Por ejemplo, lo podemos ver con los programas sociales de adultos mayores, con este tipo de apoyos que se dan, pues tú un gasto que el gobierno destinaba o que a lo mejor se lo robaban, ¿no? El gobierno y lo destinaba en otras cuestiones, ahora va a parar a zonas donde antes no tenían acceso. ¿Y qué ocurre? Pues que estos adultos mayores de estas zonas, que no tenían esos recursos, pues ahora ya los tienen, ahora ya gastan, ¿no? Gastan dentro de su zona, su tienda, no sé, incentivan la cuestión económica. Entonces, el modelo keynesiano, pues de cierta forma, le apuesta a eso, ¿no? A estar incentivando el gasto para ayudar a la economía y de cierta forma esto ha funcionado en algunos puntos. Entonces, pues no sé, por ahí Jonathan creo que ya está reconectando ahí cuando nos avise Jonathan, hay que nos avise cuando se reconecte, pero más o menos a grandes rasgos esto es lo que explica el modelo keynesiano en contraposición al modelo neoliberal. Ahora, aquí podríamos hacer varias críticas o empezar a hacer análisis. De entrada, este tipo de modelos, tanto el keynesiano como el neoliberal, pues ambos se encuentran dentro del sistema capitalista, o sea, son modelos económicos, pero no están planteando un sistema económico distinto al capitalismo. Lo que buscan es estar dentro del capitalismo, ¿no? A su manera cada uno, pero están dentro del margen del capitalismo. ¿Y esto qué ocasionaría, no? O lo que nosotros vemos es que finalmente la economía, ya sea tanto en el modelo keynesiano como en el liberal o en el neoliberal, si le quieren llamar así, pues se sigue concentrando en la burguesía. La burguesía es la que sigue teniendo el poder económico de los grandes, de las grandes palancas económicas de la sociedad. O sea, el gobierno, por más que quiera administrar la economía, pues no puede. O sea, tú no puedes administrar algo que no tienes, ¿no? O sea, el gobierno no lo puede hacer. ¿Y esto qué implica? Pues que no se pueda desarrollar una economía planificada. O sea, eso es a grandes rasgos lo que puede ocurrir. Yo he escuchado, por ejemplo, de Andrés Manuel que dice que hay presupuesto, ¿no? Que si se administra bien el presupuesto alcanza para todos, o sea, hace referencia al presupuesto del gobierno, ¿no? De cierta forma, pues nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Se tiene que administrar de manera razonable el presupuesto del gobierno y de manera austera y responsable, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero esta cuestión de que si se administra bien el presupuesto alcanza para todos, me parece que ahí tiene un límite, ¿no? Claudia Sheinbaum también en el debate lo mencionó, dice que hay presupuesto y que alcanza, pero, pero por ejemplo, si tú ya visualizas los objetivos que se plantea una sociedad con una economía planificada donde buscamos que, por ejemplo, las escuelas estén con infraestructura de calidad, con comedores, en las escuelas, transporte, o sea, ¿realmente alcanzará el presupuesto para hacer todo ese tipo de desarrollos? Pues no va a alcanzar. O sea, claro que hay que dosificarlo, responsabilizarlo, pero no alcanza. Necesitas más dinero como cuando se tenía en la primera parte del siglo pasado, cuando el PRI, por ejemplo, los gobiernos del PRI, tenían el control centralizado de la economía, o sea, el Estado sí tenía el control de la economía, tenía Pemex que controlaba toda la economía, ahorita Pemex está a la mitad, es concesionado completamente a privados, pero cuando tú como Estado tienes el control de la economía, entonces sí te permite planificar la economía, sí te permite hacer
no solamente apoyos con programas sociales, sino hacer otro tipo de inversión en infraestructura muchísimo más potente. Me parece que ahí va un poquito el sentido del debate de esta parte económica, eh, del análisis que se tiene de la economía moral, la humanista, y la necesidad de plantear ya una economía planificada, pero esto solamente se puede plantear con una visión socialista. De lo contrario, no es posible avanzar. Entonces, si quieren, yo mientras lo voy dejando aquí, por si ya se reconectó Jonathan, si quiere seguir Gil. Sí, no sé si Jonathan ya puede, como así que reiniciar donde se quedó, o Creo que sí, es que mi computadora se puso mal y quién sabe qué le pasó, pero no sé dónde me quedé. sí, nos estabas explicando de los neoclásicos, la Ah, economía ok. neoclásica y la economía moral. Ah, ya, ya, ya. Bueno, entonces, sí, bueno, el punto de partida es ese, ¿no? El que les comentaba, la cuestión de que Claudia y Andrés Manuel lo que parten es de la economía moral, del humanismo mexicano y que tienen un punto de convergencia con la teoría de Veblen, porque hacen una crítica a la teoría del equilibrio general, ¿no? Eso más o menos era lo que iba explicando y cómo los neoclásicos partían de alguna manera de algo así como un sistema o un modelo que tiene como punto de partida una visión de la realidad estática económica. Entonces, esa realidad estática pues está permanentemente allí, ¿no? Pero el problema, y lo menciona Veblen, es que la realidad es totalmente dinámica. Entonces, tú poner un modelo estático sobre un modelo dinámico, ahí es donde se complican las cosas para para nuestro autor. Y que eso es lo que plantea también Claudia y, bueno, Andrés Manuel. El otro tema que le estaba comentando o que les quería comentar era la cuestión de que los neoclásicos no miran de alguna manera el mundo cultural, la psicología del ser humano, la cultura del ser humano, el cómo se organiza políticamente la sociedad, pues para ellos no es importante, ¿no? Ellos lo que explican es un modelo económico que esté basado únicamente en el mercado y entonces todos los demás supuestos que se encuentran en la sociedad no importan. Y si llegaran a importar, están sometidos bajo una lógica de la propiedad privada, o sea, todo se explicaría por la propiedad privada. Y por el otro lado, si impacta algo que no está dentro de los modelos neoclásicos, son externalidades. No sé si ustedes han visto este tweet o este post de Milei que dice, más o menos dice lo siguiente: si tú miras un modelo y tú crees que el modelo tiene problemas por externalidades, vuelve a revisar el modelo. Y si vuelves tú a tener que el modelo está mal por esas externalidades, entonces tu análisis está mal, vuelve a revisar el modelo. Es decir, lo que no entienden los neoclásicos es que la economía no solamente funciona por los órdenes económicos o por las leyes de un mercado acotado al equilibrio general, sino que es mucho más amplio el tema. Eso me parece que es muy importante porque parece que no lo toman como punto de partida y la economía moral es lo que hace, ¿no? De hecho, la economía moral que va a implementar Andrés Manuel en su libro y después lo que va a implementar Claudia, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la economía no puede sostenerse sobre la economía, tiene que encontrar sus relaciones con otras formas de las dimensiones de la vida de la humanidad para que se pueda concretar. Y el otro tema que estaba también intentando desarrollar es lo que hoy conocemos como, bueno, ¿por qué es Veblen y por qué no es el marxismo, ¿no? O sea, ¿por qué Veblen es el punto de partida y por qué no es el marxismo en la teoría de Andrés Manuel? Bueno, pues por la sencilla razón de que Veblen, aunque critica la teoría económica neoclásica, pero no critica el capitalismo. Mientras que el marxismo sí lo hace, ¿no? El marxismo sí critica la teoría económica burguesa,
en sus diferentes formas, pero también critica al capitalismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros no podemos asegurar en este momento que la cuarta transformación tenga inspiración en términos generales en su núcleo fuerte al marxismo, porque Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador no se atreven a criticar el marxismo. Entonces, eso me parece que es algo muy importante. Por eso tomamos como punto de partida la lectura de Veblen y de Galbraith, porque ambos, aunque son muy importantes en la economía heterodoxa, ambos no se salen de los sismas que propone una economía que ya está por lo regular en el centro. Pero bueno, ese era como el tema de la presentación, porque realmente lo que nos interesa son las propuestas que lanza Claudia Sheinbaum. Y entonces ya sobre las propuestas de Claudia Sheinbaum, pues lo que tenemos que decir en primer momento es que el modelo de Claudia Sheinbaum simplemente está reeditando la teoría de Keynes. Ese es otro elemento muy importante, ¿no? Que además eso creo que es algo que ya está muy profundizado, ¿no? Que el modelo económico de la cuarta transformación no es un modelo nuevo, ¿no? Como lo quieren a veces presentar algunos compañeros de Morena, ¿no? O algunos compañeros obradoristas, que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum están innovando en la forma de cómo están haciendo economía en México. Eso es falso, ¿no? Están tomando como punto de partida, en el peor de los casos, Keynes. Ya en el mejor de los casos sería Kalecki. Pero ahí es mucho más complicado, por supuesto, ahondar sobre Kalecki. eh, Me parece que eso es para otro nivel de discusión que tenemos que también darla, pero como este es un punto de partida para entender las propuestas en economía de Claudia Sheinbaum, me parece que el viejo Keynes es lo más adecuado para poder de manera pedagógica saber qué es lo que están encontrando o qué es lo que están buscando en esta cuarta transformación. ¿Por qué Keynes y no Kalecki? Porque si bien es cierto que Kalecki podemos tener nuestras consideraciones, Kalecki sí propone una economía socialista y Keynes no. Keynes sigue jugando bajo las reglas del capitalismo. Entonces, esas diferencias son muy importantes, aunque podamos decir que Keynes tomó como punto de partida, en el mejor de los casos, para no decir que se pirateó la obra de Kalecki, pero bueno, el punto central es que su obra es muy pequeña también, o sea, realmente no sé por qué muchos compañeros de economía le alaban mucho a Keynes, ¿no? El texto de Keynes es, si ustedes comparan el texto de Keynes con la obra de Kalecki, pues el texto de Keynes, yo le decía a un amigo, bueno, a un conocido le decía, es como una lectura de baño, ¿no? O sea, a comparación de Kalecki, por supuesto, ¿no? Kalecki utiliza modelos económicos muy complejos. Pero bueno, entonces tomemos como punto de partida la teoría keynesiana, y entonces, ¿qué saldría sobre la teoría keynesiana? Me parece que tres elementos muy importantes, ¿no? El primero es la demanda efectiva. O sea, ¿qué es lo que está tratando Claudia de retomar y de poder apuntalar en su proyecto de nación? El impulso de la demanda efectiva. Es decir, lo que está tratando de generalizar hace una crítica a la teoría neoclásica del salario y el empleo, y entonces sobre esa teoría lo que intenta hacer es poner en el centro una nueva forma de entender cómo aumentar el salario y cómo aumentar el empleo. Eso es la demanda efectiva. Entonces, ¿qué critica generalmente la cuarta transformación? Pues la visión tradicional de la teoría neoclásica, que el salario está determinado según la productividad del trabajador. Esa es la clásica que siempre nos explican. ¿Por qué no pueden subir el salario? Bueno, pues porque hay que incrementar la productividad. Bueno, pero da la casualidad de que somos muy productivos, ¿no? Pero bueno. Y la segunda es, ¿por qué hay poco empleo? Porque la gente no quiere trabajar, lo que le van a llamar los economistas neoclásicos la desutilidad marginal del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Keynes y qué es lo que va a recuperar Claudia? Que eso es falso, que lo que realmente puede determinar el empleo y el salario no es la desutilidad y tampoco la productividad del trabajador, sino que lo que realmente tienes que desarrollar, y ese sería el segundo elemento, para poder tú incrementar la productividad y para tú poder incrementar el empleo, es la eficiencia marginal del capital, que no es otra cosa que la eficiencia de la inversión. Es decir, el Estado tiene que intervenir en la economía porque el Estado tiene que hacer inversiones estratégicas para que esas inversiones estratégicas puedan impactar de manera positiva en la oferta agregada
la oferta agregada tenga que incrementar la ganancia del empresario, y entonces lo que va a generar en este sentido la economía es incrementar el salario, incrementar el empleo y entonces incrementar el PIB. Esa es la lógica que están siguiendo tanto Claudia como Andrés Manuel para construir este modelo. Entonces, pero es algo muy curioso, fíjense, porque Keynes en su texto es bien claro en esto. Dice, ¿qué es lo que determina el nivel de empleo, el nivel del salario y el nivel de la oferta agregada o el PIB? Dice, lo que lo determina es la ganancia empresarial. Y la ganancia empresarial tú la puedes incrementar si tú lo que haces es invertir mejor. No sé si ustedes han visto bueno, ya acaba de salir la entrevista que va a hacer Sabina Berman sobre el modelo económico. Salió hace pocos días. Ahí estuvo un economista que apoya a la cuarta transformación. Estaban discutiendo sobre el problema de los impuestos. Le preguntaba a Claudio Sheinbaum, bueno, ¿es bueno incrementar los impuestos? Y entonces el economista de la cuarta transformación dijo, no, los de izquierda no estamos a favor de incrementar el impuesto, dejando eso de fuera, que es una falacia, ¿no? Pero dice, ¿no? Lo que estamos a favor los de izquierda es que tenemos que gastar e invertir mejor, que esa es la premisa de Keynes en la teoría general. Entonces ahí observamos que claramente están buscando eso. Entonces, los grandes proyectos o las grandes obras estratégicas de Claudia Sheinbaum que están ahí en su proyecto, simplemente tienen como punto de partida la eficiencia marginal del capital. El otro elemento que me parece también muy importante, que será el tercer punto sobre este tema, es la cuestión de el consumo. O sea, cómo impacta el consumo en la oferta agregada o en el PIB. Y entonces aquí el problema es no solamente consumir, sino que el consumo pueda tener un impacto positivo en el ingreso nacional o en la oferta agregada. Ahí es el tema más interesante, ¿no? La propensión del consumo, es decir, la propensión del consumo no es únicamente, o la propensión marginal del consumo no es únicamente consumir, sino que el consumo te pueda generar un incremento en el ingreso nacional y entonces el PIB del país pueda aumentar. Entonces, es esto lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum. O sea, es decir, su política, por ejemplo, la República de las Mujeres, ¿no? Cuando ella dice, vamos a darle dinero a las mujeres porque es una lucha social de las mujeres y, como dice ella, el feminismo. Pues déjenme decirles que ahí no es cierto. No es cierto que Claudia piense en eso. O sea, de que hay una lucha del feminismo y las mujeres, lo tenemos en concreto. Su propuesta no parte de la lucha feminista, su propuesta parte del modelo económico que propone Keynes para poder incrementar la propensión marginal del consumo y entonces girar el gasto. Entonces, lo que está calculando realmente Claudia Sheinbaum es, yo le doy dinero a las mujeres van a consumir, la propensión marginal va a incrementar el ingreso nacional y entonces el PIB se va a disparar. Que esa es la lógica de Andrés Manuel, ¿no? Es decir, eso es lo que intentó Andrés Manuel con la pandemia, lo que hizo Andrés Manuel con la pandemia, es lo que ha desarrollado en todo su sexenio, y que lo único que va a hacer Claudia Sheinbaum es expandir el gasto social, buscando que en ese doble momento de la expansión del gasto social, principalmente a los grupos más vulnerables, pueda incrementar el PIB. Entonces, ahí podemos observar generalmente que el proyecto de Claudia Sheinbaum es puramente keynesiano, ¿no? O sea, que no nos digan que es que es nuevo, ¿no? Y que se lo sacaron de la manga y que Andrés Manuel tuvo una inspiración y llegó, no sé, hay un dios económico, les dijo, ahí está el proyecto económico. Eso es falso, ¿no? Entonces, eh, eso me parece que es muy importante. El otro elemento, me parece que también es muy necesario recuperar, es la lectura de Raúl Prebisch y la lectura de Nicolás Caldo. Por supuesto, también estaría Víctor Urquidi. ¿Por qué es importante la lectura de Raúl Prebisch y de Víctor Urquidi, los grandes cepalinos? Porque lo que va a buscar Claudia Sheinbaum en este segundo momento de la cuarta transformación es la industrialización del país. Es decir, Claudia Sheinbaum sí va a buscar un nuevo momento en la cuarta transformación. Ahí yo creo que sí es importante señalarlo. No solamente, o sea, no es una copia a su modelo, sino que su modelo va a buscar una nueva fase en la historia del país, que tampoco es nueva,
que regularmente está trazada por otros elementos, en donde me parece que Raúl Prebisch es el más importante, ¿no? Es cómo romper con lo que se va a llamar la heterogeneidad estructural, es decir, cómo las ventajas comparativas, según David Ricardo, no generan un equilibrio entre los países desarrollados y subdesarrollados, sino que hay un desequilibrio permanente, y entonces lo que se va a conocer como la sustitución, la industrialización por sustitución de importaciones, se va a volver a poner en el centro. ¿Cómo podemos comprobar esto? Los fertilizantes, la petroquímica. Claudia Sheinbaum va a apostar por la petroquímica y el principal producto de la petroquímica van a ser los fertilizantes. ¿Por qué son importantes los fertilizantes? Para el desarrollo del campo mexicano, que es el desarrollo de todo lo que va a ser los medios de consumo de la clase trabajadora, para que entonces desde allí, y las materias primas, para que desde allí se pueda encadenar a la industria, y entonces la industria pueda tener una fase de desarrollo, y entonces el mercado interno pueda desarrollarse o industrializarse. ¿Por qué también es importante esto? Porque Raúl Prebisch y Víctor Urquidi siguen siendo pensadores keynesianos, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Simplemente que ha aplicado a América Latina. Es decir, es llevar la industrialización ya no al norte global, sino que el sur global también recupere este proceso. Eso es, por supuesto, la recuperación de Pemex, la recuperación de la CFE y, por supuesto, el desarrollo de la petroquímica. Entonces, la industria energética y la industria del petróleo van a intentar hacer un amarre para poder desarrollar el campo, y entonces cuando desarrollas el campo o la producción agrícola, entonces la producción agrícola tendrá que desarrollar en cadenas la industria de nuestro país. Esa es la lógica que está siguiendo Claudia Sheinbaum y que le va a apostar a ese proceso. Entonces, creo que eso también es un punto muy importante, porque todo parecería que es nuevo, ¿no? Esto de los fertilizantes, ¿no? Bueno, sí es nuevo los fertilizantes, pero no es una cuestión que de manera teórica no se haya teorizado, ¿no? Sino ya está en el punto central. Entonces, ese elemento me parece muy importante. El otro que también me parece muy, pero muy necesario es la incorporación de otro cepalino muy importante, que es Noyola, ¿no? Que es la teoría de la inflación. No, entonces, dentro de la arquitectura fiscal y de la arquitectura de la política económica de Claudia Sheinbaum está el control de la inflación. O sea, eso es importantísimo, ¿eh? O sea, la inflación es la herramienta principal de la derecha para estabilizar gobiernos de izquierda o progresistas. Así rompieron Argentina, así rompieron a Chile de Salvador Allende, así quieren romper a Venezuela, así han intentado romper a Andrés Manuel López Obrador, solamente que él se les adelantó de alguna manera. Pero entonces la lucha contra la inflación es un tema muy importante. Por eso, despegarse de aquella tesitura de que la inflación tiene que ver con la oferta monetaria es muy importante para la cuarta transformación, porque al despegarse de esa teoría, pueden encontrar nuevas fórmulas que están ahí escondidas para poder hacerle frente y entonces poner un elemento para poder contragolpear. ¿Cuáles son los dos elementos que yo creo que va a apostar muchísimo Claudia Sheinbaum? Va a seguir con la política industrial energética, el control de CFE, el control de Pemex, para que los energéticos sigan teniendo índices de inflación bajos. Y el segundo elemento es el campo. Uno de los elementos que no ha permitido que la inflación llegue a los niveles de los 2% son los alimentos, principalmente. Los alimentos están disparadísimos. Entonces, con un campo recuperado, con un campo fortalecido y con una soberanía en tu propio sector de alimentos, entonces tendrás capacidad de poder reducir los índices y la presión inflacionaria en ese sector, y entonces la inflación tendría que llegar al 2%. Ese es el objetivo general en términos generales, en términos de la cuarta transformación. Eh, entonces, bueno, ahí está la propuesta, ¿no? Por eso es muy necesario poner en el centro el tema de por qué tenemos que tener mayoría relativa. Ni siquiera mayoría calificada para las reformas, mayoría relativa. Es decir, la mayoría relativa es 50% más uno, porque el presupuesto te va a permitir o le va a permitir a Claudia Sheinbaum poder de alguna manera en su política fiscal luchar contra la inflación, porque en su presupuesto está ya determinado
dónde va dirigido el dinero, en qué ramas va dirigido y poder controlar la inflación. Entonces, eso es muy importante también desde un particular punto de vista. Entonces, bueno, desde ahí yo creo que es un tema que podremos ahí ponerlo como punto de arranque, simplemente con la idea general de poder visualizar un poco el tema de la economía de Claudia Sheinbaum. Yo anotaría dos cositas ya al final, de conclusión. La primera cuestión es, ¿por qué es importante la política de los fertilizantes para Claudia Sheinbaum? Porque también en esa política está la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico se desarrolló y se desenvolvió porque lo dejó el neoliberalismo, nuestro campo, a la libre fuerza del mercado, ¿no? La oferta y la demanda. Entonces, como no pudo competir contra el campo agrícola de Estados Unidos y de Europa, entonces el campo mexicano tuvo que buscar en su rentabilidad económica nuevas formas de exploración. Fue el narcotráfico, esa forma de tasa de ganancia que le incrementó. Entonces, lo que va a buscar Claudia Sheinbaum con los fertilizantes es incrementar su productividad del campo mexicano, incrementar la tasa de ganancia, incrementar la eficiencia marginal del capital, la eficiencia marginal del capital, y entonces devolverle al campo su propia conducta de ser abastecedor de materias primas estratégicas y de alimentos para la población. Y eso es una lucha contra el narcotráfico, ¿no? Porque vas a tener que tú cambiar y redireccionar el campo mexicano de su actividad hoy en día en el narcotráfico hacia ese punto. Entonces ya en el segundo elemento, pues yo dejaría lo que comentaba Edgar, el tema del socialismo, ¿no? O sea, pues claro, ¿no? O sea, realmente este tema, pues es cierto, ¿no? O sea, es el punto de partida, pero la pregunta es, ¿con eso es suficiente? Pues no. Nosotros seguimos creyendo que necesitamos apostar por una economía socialista. Y entonces sobre la economía socialista, yo quisiera poner solamente dos elementos para cerrar. El primer elemento es la planificación central. Es decir, aunque si bien es cierto que nuestro modelo en el cual se está inspirando la cuarta transformación es keynesiano, pero el modelo keynesiano, a diferencia del modelo calequiano, es que el modelo keynesiano no es de planificación central. Es un híbrido entre cómo entra el Estado y cómo entran las empresas. Entonces, yo creo que sí necesitamos un modelo de planificación central, en donde un Estado proletario o un Estado plebeyo entre y planifique toda la economía, ya no sobre la base de la ganancia, ¿no? Sino que tenga que planificarla sobre la base de los intereses de la clase trabajadora de México. Entonces, ese es un primer elemento que me parece muy importante, ¿no? O sea, la planificación central hay que ponerla en el centro. Y en segundo elemento, sobre la planificación central, sería las empresas públicas. A mí me parece que la Secretaría de Economía, en términos generales, tiene que dejar de ser el intermediario entre los intereses de México con los intereses de las grandes transnacionales. Eso es hoy en día la Secretaría de Economía. O sea, pues por eso ahí estaba la que no sabe economía, estuvo ahí Tatiana Cloutier, ¿no? Que por lo que dicen por ahí, pues vendió casi, andaba vendiendo el litio, ¿no? Pero bueno, ya no voy a plantear eso porque no van a decir que somos golpeadores. Pero el punto central es que la Secretaría de Economía debe de dejar de ser ese vínculo entre los intereses oligárquicos y nuestro pueblo. Lo que tiene que ser la Secretaría de Economía es la que tenga que desarrollar un programa muy específico sobre un plan a largo plazo que se divida en corto, mediano y largo, en donde se tengan que desarrollar las empresas públicas. Es decir, no solamente con Pemex y con CFE la vamos a armar. Tenemos que empezar a pensar en empresas públicas desde la planificación central con los intereses del pueblo o de los proletarios o de los trabajadores de México. Tenemos que estar reflexionando sobre la capacidad de tener empresas del Estado, ¿no? Y que estas empresas tengan como función contrarrestar a las empresas capitalistas y entonces en estas empresas estén jugando o estén operando dentro de la lógica del socialismo o una lógica de transición hacia el socialismo, ¿no? Que la planificación de la empresa tenga que ver con la dirección de los trabajadores y que los trabajadores tengan que tener que impulsar estas empresas en sectores estratégicos. Yo diría, ¿no? El primer paso sería empresas estratégicas, después empresas
para la industrialización, públicas para industrializar, y finalmente empresas para poder automatizar el sector productivo. Bueno, a mí me parece que eso hay que estar discutiendo, ¿no? O sea, porque entonces, si el problema es simplemente el keynesianismo, no nos va a aguantar el problema. Y si queremos dar un golpe o queremos ir más profundo, yo siento que las empresas públicas tienen que ponerse en el centro. Es más, yo me animaría un poco a quitarle empresas públicas y ponerle empresas proletarias, ¿no? O sea, es decir, que los proletarios estén al frente de ellas, pero me parece que eso ya es muy provocador en este momento. Por eso yo lo dejo al estilo del modelo soviético en sus primeras fases, las empresas públicas, poder proponer un diagrama de estos sectores, y entonces los sectores y las regiones tengan que tener estas unidades económicas para poder contrarrestar la agresividad que tiene el sistema capitalista. Y entonces, sobre este punto, ya para cerrar, me parece que el artículo 27. Yo no sé, ahí dejo el tema, ¿no? Y lo dejo como pregunta. Eh, ¿Qué posibilidades tenemos los comunistas y los socialistas de plantear una reforma constitucional en donde el artículo 27 tenga la nacionalización de la tierra? Bueno, me parece que para que la planificación central y para que las empresas públicas puedan operar, me parece que la cuarta transformación al menos tiene que involucrar el tema de la nacionalización de la tierra, ¿no? Como primer punto de partida para decir, vámonos para allá, ¿no? Para allá dirigir el barco hacia ese lugar, ¿no? Entonces, yo dejaría ese tema en estos puntos que son muy escuetos, que están en el texto que presentamos en Morena Socialista. Lo estamos desarrollando un poco más en otro texto mucho más amplio que saldrá para otro medio también. Y eso sería lo que yo podría apuntar como punto, como esos elementos que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, gracias, ahí lo dejo. Sí, gracias, Jonathan. Bueno, ahorita en lo que van participando, pueden ir levantando su mano aquí en el chat y bueno, yo iría, por ejemplo, poniendo alguna reflexión, o sea, si de alguna manera la economía política de la 4T, como podríamos llamarle, se plantea como terminar el ciclo de los círculos viciosos en la economía, o sea, romper el círculo vicioso de poco crecimiento, poca ganancia, bajos salarios y luego menos crecimiento, menos salarios, menos ganancia. Y pues empezar como una serie de círculos virtuosos a romper eso y empezar a redirigir el gasto y la inversión para generar altos salarios, incluso beneficiarlo, ¿no? Con los programas sociales, ¿no? Beneficiar el consumo, aumentar la producción interna, etcétera. Y pues de alguna manera detonar un círculo virtuoso, ¿no? O sea, eh, orientarlo hacia un crecimiento, pero un crecimiento pues más sustentable en ese sentido, ¿no? Industrializado, con inversión extranjera, pero pues en una generación interna. Finalmente hay que considerar que en esta época, bueno, de mitad del siglo XX para acá, pues el Estado se volvió muy presente, ¿no? Aunque si nos remontamos a las teorías del imperialismo, vemos como el Estado ya juega un papel importante, ¿no? Desde la época del imperialismo, en que el gasto estatal y no solo el gasto productivo, ¿no? Sino también el gasto improductivo y militar, pues también genera un gran crecimiento económico, pues eso vuelve un factor económico finalmente. O sea, una gente que puede orientar el enorme gasto que significan los presupuestos estatales y que pues por un lado puede destinarlo, por ejemplo, al rearme o por otro lado puede destinarlo a la inversión social, ¿no? Finalmente hay una lucha en torno a esa orientación de ese gran fondo colectivo de las naciones. Entonces, de alguna manera, pues la 4T se pronuncia al respecto, ¿no? Entonces, en vez de, por ejemplo, destinar al menos una parte de esos presupuestos
simplemente a transferirlo a los empresarios, lo intenta transferir a la población, pero pues siempre con miras, ¿no? A reforzar la economía en su conjunto. O sea, no solo por cuestiones de justicia social, que también, ¿no? Porque finalmente la 4T y el López Obradorismo y en general la izquierda, pues siempre han llevado esa bandera, ¿no? De la justicia social, pero finalmente, pues una justicia social que no se sustente, pues serían gobiernos que se derrumban, ¿no? Sin dejar huella. Entonces, sí existe ese impulso. Ahora bien, hay otros factores que considerar porque finalmente, por el puro desarrollo económico, pues a lo mejor pudieran tener razón. O sea, a lo mejor pudiera romperse el círculo vicioso y generar un círculo virtuoso de crecimiento y ganancias y pues un espacio para todos, ¿no? Pero pues ya después de tantos años de experiencia bajo el capitalismo, pues sabemos que no hay solamente un ciclo económico, ¿no? Sino un sistema mundial de mercado. Entonces, este mercado mundial no es tampoco un ente abstracto, ¿no? Sino que son una pirámide social de países los cuales unos dominan a otros. Y lo hacen a través de la economía y a través de la acción política. Y política quiere decir diplomática o militar, o ambas, una combinación de ambas. Y los países que están a la parte superior, pues no están muy dispuestos, que digamos, ¿no? A ceder en la competencia entre otros países. Y cuando ven competencia, pues pueden obrar de distintas maneras, ¿no? O sea, asimilar al competidor o liquidarlo, ¿no? Si no se viene a ciertas reglas. Entonces, la América Latina, pues tiene un lugar, ¿no? En este sistema de dominación, transfiriendo su riqueza y sus bienes, sus riquezas naturales, su plusvalor, transfiriéndolo a los grandes centros del imperialismo. Entonces, ese papel pues, no ha variado en mucho tiempo, o sea, en décadas realmente, solamente se ha renovado, o sea, a lo mejor, digo, no sé si el López Obradorismo cometa un error al considerar que se puede hablar ya de socios, ¿no? Con América del Norte o con Europa. O sea, más que socios, pues digamos que puede haber una competencia. O sea, y puede ser una competencia de beneficio mutuo o puede ser una competencia en la cual se genere un choque, ¿no? O sea, puede haber un choque y conducir a un enfrentamiento de distintas escalas. Hasta ahorita, por ejemplo, la convivencia con Estados Unidos no ha presentado ese nivel de choque o de roce, pero pues ellos siempre dejan claro, ¿no? Que pues el liderazgo lo llevan ellos, o sea, nunca han cedido. En Estados Unidos es muy complejo, ¿no? O sea, su grado de hacer negocios y su nivel pues, de confluencia política y económico es muy variado en el tiempo, ¿no? O sea, no puede decirse que siempre aniquile a sus competidores, ¿no? A veces los asimila, a veces entra en acuerdos o entendimientos con ellos. Entonces, pero al fin y al cabo, la idea de ellos, pues, es mantener siempre ese liderazgo, o sea, nunca declinar el liderazgo político, militar y económico. Entonces, más bien, el López Obradorismo no queda, bueno, por lo menos a mí no me queda tan claro qué posición tiene al respecto. A mí me parece que de alguna manera quieren navegar con la bandera de aliados del imperio, pero no sé si se considera realmente que pues no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, por lo menos no en el corto plazo, vamos a ser realmente socios, ¿no? Para ser socios tendríamos que ser un país muy fuerte, y no solamente en términos económicos, sino en términos político-militares. O sea, a la par de un gran desarrollo económico y muy rápido, pues, tendría que ser muy rápido antes de que pueda ser enfrentado, ¿no? Por los competidores estadounidenses o canadienses. Tendremos que tener un crecimiento económico muy rápido y cambios tecnológicos, cambios de infraestructura y de tecnología y de preparación muy rápidos. Y tendría que traducirse también en una fortaleza político-militar. O sea, tendremos que reforzar muchísimo la parte militar
Y eso sin despertar su antagonismo, ¿no? Porque en cuanto los estadounidenses percibieran que México se vuelve fuerte político-militarmente, pues ahí sí podría empezar un roce mayor. Pero esa es como la paradoja, ¿no? O sea, por un lado, México tendría que tener un aparato de defensa mucho más poderoso para poder hablar realmente de tú a tú con los estadounidenses, pero al irlo creando, precisamente los estadounidenses podrían resalar y entonces sí, aumentar el nivel de roce y choque. O sea, finalmente, hay países, a lo mejor, digo, si se quiere imitar, por ejemplo, a países como Suiza, los escandinavos o algunos Austria u otros países que se desarrollaron bajo la sombrilla del imperialismo alemán, pues no sé, pudiera ser, ¿no? O sea, pero ¿qué niveles de productividad y de industrialización tenían ya esos países, ¿no? Que fueron desarrollando con el tiempo para llegar a ser realmente socios de la mayor potencia europea central, ¿no? Y de Francia. Entonces, y México es un país más grande, más variado y con un desequilibrio más grande con respecto a América del Norte. Entonces, a lo mejor pudiera ser una esperanza vana, ¿no? Sin considerar que pues ese desarrollo puede ser suave, ¿no? O puede irse México desarrollando poco a poco y que pueda alcanzar metas comunes con los estadounidenses. Digo, ahorita los estadounidenses a lo mejor necesitan como este bloque, ¿no? Porque la competencia interimperialista fue aumentando y aumentando. Llegó a la crispación con los bloques de Asia Oriental, ¿no? Y de Rusia y incluso con la misma Europa. Pero, y en ese sentido, pues a lo mejor los estadounidenses ahorita no les conviene, ¿no? Antagonizar con el vecino. Entonces, México pudiera aprovechar ahí alguna especie de situación coyuntural. Pero sí, no podemos decir que eso puede ser siempre, ¿no? O sea, podría irse limando algunas perezas y llegarse a algún acuerdo de nuevo con China. Digo, los chinos son tremendamente prácticos, ¿no? O sea, no van a escalar a un conflicto que no les convenga, ¿no? O sea, ellos van a buscar siempre también prevalecer, ¿no? Sobre los estadounidenses inclusive, pero pues tampoco se van a arriesgar, por ejemplo, una guerra nuclear o algo así, ¿no? Y pudieran llegar a algún tipo de acuerdo, y entonces México podría ser sacrificado, ¿no? O sea, podríamos volver una escala anterior. Entonces, digamos que la apuesta es grande, los riesgos pues sí son a cierto punto grandes, no es como que se deba desaprovechar una oportunidad, pero frente a las potencias, no solo Estados Unidos, ¿no? Cualquier potencia, ya sea China, Europa o Rusia o cualquier otra, pues ninguna potencia se sacrifica su liderazgo, ¿no? O sea, solamente se acomodan a las circunstancias y pues pueden fortalecer a un rival competidor si eso les conviene, ¿no? Entonces, creo que la apuesta del actual gobierno tendría que ser pues visualizar, ¿no? Esto a un plazo más largo y en una dinámica de bloques mundiales de dominación y entender que la economía pues no necesariamente es cooperación, ¿no? Sino que a veces es todo lo contrario, ¿no? Es competencia, es dominio de unos sobre otros y finalmente tener el liderazgo, ¿no? O sea, no es un proceso puramente técnico, ¿no? Sino que es precisamente un proceso político, ¿no? También. Y a lo mejor esta política es resumen, ¿no? De toda esta política mundial. No sé si ya se animaron a participar. Tenemos algo por ahí. Sí, yo. Ándale, Sí, pues yo quería comentar aquí, pues esta parte de que Andrés Manuel, uno de sus principales, frases o temas que comentaba era que el principal problema de México es la corrupción, ¿no? O sea, que si se están robando el presupuesto, pues precisamente esto es lo que ha provocado las crisis económicas en nuestro país, se ha sumido en la miseria. Nosotros estamos de acuerdo que la corrupción es una lacra, ¿no? Una lacra del sistema capitalista, pero pues Andrés Manuel no se va al fondo, ¿no? Al fondo del análisis del funcionamiento del capitalismo, se queda solamente en uno de los tantos males que tiene el capitalismo, o sea, como la corrupción, o sea, el narcotráfico, no sé, delincuencia,
hay muchas lacras que tiene el capitalismo, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos de acuerdo en todos estos, puntos que se plantea, pero hay que mencionar que en México, durante mucho tiempo se tuvo una economía, nacionalista, se le puede llamar así en términos, populares, ¿no? Donde el Estado tenía el control de la economía. De hecho, su pico máximo alcanzó como más de mil empresas paraestatales, empresas paraestatales como Telmex, Pemex, CFE, o sea, los ferrocarriles, o sea, empresas paraestatales que te controlaban o sea, que realmente te producían. Estamos hablando de una década a partir de los 30 hasta los 70 más o menos, finales de los 70. Y de hecho México alcanzó su famosísima época o década de oro, ¿no? Donde había crecimientos del PIB, económicos del PIB del 6, 7% casi, ¿no? Muy similares a los chinos. O sea, gracias a precisamente esta centralización de la economía es que se podía impulsar el desarrollo industrial del país. O sea, se construyeron escuelas, se construyeron una red de escuelas como nunca antes, ¿no? En la historia de México. Ahorita está estancado eso, está completamente estancado. Para construir escuelas, pues necesitas dinero, pero para que el Estado tenga dinero necesita tener el control de ese tipo de empresas, paraestatales. Durante la época de los 30, 70, pues también se construyó un sistema de seguridad social, de salud, como el IMSS, el ISSSTE, que no había. O sea, necesitaba el capitalismo que los trabajadores tuvieran un sistema de seguridad social. O sea, se crearon varias cuestiones durante esa época, precisamente gracias a que había una centralización de la economía. Andrés Manuel ahorita asegura que muchas de esas situaciones a lo mejor pudiéramos volver a aquella época, ¿no? Donde pues el Estado tenía ese control de la economía y pues Andrés Manuel le agrega esta parte, ¿no? De una administración responsable y no corrupta, sería importante, ¿no? Ya que en aquella época los priistas, pues se sirvieron con la cuchara grande, ¿no? O sea, era una corrupción, pero brutal. O sea, había tanto dinero en la economía mexicana en aquel momento que se lo robaban, ¿no? Se lo robaban a grandes escalas los políticos de élite, o sea, era brutal, ¿no? La corrupción. O sea, en esa parte nosotros estamos de acuerdo de combatir la corrupción. Sin embargo, lo que nosotros planteamos incluso va más allá con lo de la economía socialista. La economía socialista lo que plantea es, pues son dos cosas que yo creo que hay que comentar. Una, la planificación económica, no en torno a impulsar la economía capitalista, sino impulsar una economía social. Yo creo que eso es algo que se tiene que girar completamente. Y el otro punto que plantea la economía socialista es el control democrático de la economía, porque no basta solamente con que el Estado centralice la economía, porque ya uno de los temas que incluso adoptan hasta los priistas, ¿no? Es de que si tú le das todo el poder al Estado, se convierte en un ente totalitario, ¿no? Que te va a robar. Este, ese es un discurso que de cierta forma tiene razón, pero nosotros no estamos planteando que el Estado capitalista centralice la economía. Estamos planteando que el Estado proletario, o sea, el proletariado constituido en un Estado, sea el que controle la economía de manera democrática. O sea, es una cuestión completamente diferente y es algo que no se hizo en la época del PRI, ¿no? Que a pesar de que hubo una centralización, pues lo que la controlaba era la élite política, no la población era un rehén, ¿no? Entonces, lo que plantea la economía socialista es un control democrático de la economía real. Esto no lo plantea incluso tampoco el programa de Sheinbaum, que sí daba unos grandes avances, ¿no? A lo mejor dentro de la lógica liberal, democrática, ¿no? Burguesa,
pero aún así no salta incluso al control democrático de la economía. Entonces, me parece que aquí queremos clarificar, ¿no? Que sí estamos de acuerdo con estos programas de Andrés Manuel, que es un avance, pero también explicamos que hay límites, que estos programas van a tener un límite, que es más fácil que la derecha golpee y tumbe a los gobiernos, como ya lo explicó Jonathan, ¿no? Como sucedió en Argentina, en Venezuela, en varios países, ¿no? Que es más fácil que la derecha golpetee y tumbe a los gobiernos de izquierda antes que los gobiernos de izquierda tengan mayoría y lleven a cabo todos estos planes, ¿no? Porque si no se adopta una política revolucionaria contra el capitalismo, no lo vas a hacer nunca. O sea, de entrada, nosotros les vamos a dar, sí, quieren el voto masivo a Morena, se los damos, quieren la mayoría que se los dé la gente, pero incluso aunque lo tengan, el Estado capitalista no les va a permitir avanzar más. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, con el campo. El campo no se va a poder desarrollar en la lógica en la que nos encontramos. O sea, el Tratado de Libre Comercio es una subordinación total al imperialismo. Tú no puedes desarrollar el campo mexicano porque el Tratado de Libre Comercio, el TLC o como lo quieras llamar hoy en día, este, te lo impide. Te impide que el Estado mexicano intervenga en el campo. Puedes darles programas sociales, pero hasta ahí. Pero más allá no vas a poder desarrollar el campo. Y para que se desarrolle el campo mexicano necesita que el Estado intervenga en el campo. Y para que el Estado intervenga, el Estado mexicano intervenga en el campo, pues tiene que insubordinarse ante sus vecinos del norte. O sea, sí ponerte en una actitud de tú a tú. Ahí sí aplica hablamos de tú a tú. O sea, no solamente en las cuestiones diplomáticas. O sea, estamos hablando ya en el terreno económico. ¿No? O sea, China es una potencia agrícola mundial porque controla la economía de su campo. Y México, para llegar a esos niveles, necesitaría que el Estado mexicano intervenga al campo. Y no se puede hacer porque estamos subordinados a estos tipos de tratados internacionales. Entonces, es muy complicado si no se adopta una política revolucionaria y crítica al capitalismo, que me parece que esta es la parte que buscamos abrir nosotros al debate, ¿no? O sea, más que ser ahorita una parte activa, ¿no? Que podamos tener influencia, ir abriendo al debate, o sea, ir creando la organización y ir explicando hacia dónde se tiene que ir a tomar este tipo de medidas. Entonces, yo nomás para concluir, hay una parte, por ejemplo, de los programas sociales, yo ya lo comenté, o sea, los programas sociales sí son, pues son un apoyo, ¿no? Finalmente está este programa de becas que Claudia Sheinbaum plantea duplicar, a nosotros nos parece bien, dentro de las políticas neoliberales no te daban nada, ahora pues al menos te van a dar un apoyo, pero aún así no es suficiente, ¿no? Y si lo comparamos con la economía o la producción del proletariado en la economía capitalista, los programas sociales son una migaja. O sea, metiéndolo en el margen, ¿no? De lo que produce el proletariado mexicano, todavía son una migaja, que ya es algo, ¿no? Que te den los gobiernos de izquierda, pero todavía no es suficiente. O sea, lo que queremos no es que nos den becas de estudiantes. Queremos que el Estado se responsabilice de su papel en la educación, en la salud, en la vivienda. O sea, que el Estado se responsabilice en todas esas áreas como un ente social. Y para eso el Estado va a requerir tener el control de la economía. Y me estamos refiriendo que el Estado, no como el Estado que conocemos, el Estado capitalista es un Estado corrupto. Si le das más dinero, más se va a robar. Estamos hablando que estamos otro tipo de Estado, un Estado proletario, y entonces ahí sí le das todo el poder económico y el control económico para que pueda hacer ese tipo de políticas sociales que el Estado debería de hacer, ¿no? Entonces, pues yo ahí la dejo para seguir en el debate. Sí, gracias. Pues sí, a lo mejor no solo en el programa, o sea, como no solo en el fundamento de los programas de los 100 puntos, sino
en general en el debate en la izquierda, pues es pues debatir por qué alguien es rico, ¿no? O sea, cuáles son los fundamentos de la riqueza en nuestro país y en el mundo, ¿no? Pues eso es algo que actualmente no se cuestiona ni siquiera en los medios de izquierda, ¿no? Ya no hablemos de solo del López Obradorismo, ¿no? Sino de otros movimientos de izquierda, salvo que sean precisamente socialistas o marxistas. Pero esa es la cuestión, o sea, ¿por qué un grupo social puede apoderarse de la riqueza de un país? O sea, ¿con base en qué derecho, no? ¿O en qué mérito puede haber gente más rica que otra? En realidad, si analizamos desde la teoría del plusvalor, pues no queda otra solución a la cuestión, sino que no hay mérito, ¿no? No hay mérito ni hay derecho a la apropiación de la riqueza. O sea, no tiene ningún fundamento la riqueza de unos individuos sobre otros. Entonces, esa parte no está aún siendo cuestionada. Y la otra es que no se discute el camino, ahora sí que el callejón sin salida del que significa el capitalismo, ¿no? O sea, porque incluso siendo exitosos en la vía capitalista, pues nos vamos a enfrentar a una situación como la actual, ¿no? O sea, el capitalismo actual es muy exitoso. O sea, exitoso en términos económicos y históricos, ¿no? Porque pues ha cumplido las metas, ¿no? Que se había planteado desde su origen. Pero eso no, digamos, tampoco está muy en la perspectiva, ¿no? O sea, se considera que todas las tragedias que lleva el capitalismo significan que el sistema está fallando y en realidad es al revés. El capitalismo es un sistema exitoso. Se ha triunfado y ha llevado adelante los procesos, ¿no? O sea, los procesos del capitalismo tenían que llegar aquí, a este punto de guerra sin fin, pobreza exacerbada, explotación, carencia de alimento, de educación, de vivienda. Este es el éxito del capitalismo, o sea, no es o sea, un capitalismo exitoso no tendría por qué ser un sistema bueno para todos, ¿no? O sea, ahí eso es como una leyenda urbana, ¿no? O sea, que sin embargo tiene mucho peso no solo en la derecha, ¿no? También en la izquierda. O sea, se considera que se trata de quitarle lo que está fallando o no funciona bien y que esa es una labor política y moral, ¿no? Cuando en realidad la solución del capitalismo pues no existe. De lo que se trata es de superar el capitalismo y de desaparecer la riqueza, porque desapareciendo la riqueza significa que sea de todos, ¿no? O sea, más bien desapareciendo el mismo concepto de riqueza capitalista. O sea, el sistema, o sea, la definición misma de riqueza bajo el capitalismo solo puede significar la apropiación del trabajo por una minoría, el trabajo de todos los que trabajan tienen que convertir su trabajo en una riqueza que solo puede ser apropiada por un pequeño grupo, por una élite entre comillas, ¿no? Sin una élite sin mérito y sin derecho, pero que lo tiene en virtud de su posición económica, su posición en la sociedad. Entonces, o sea, en ese sentido tienen razón, o sea, el socialismo es, pues sí queremos destruir la riqueza, ¿no? Pero la riqueza en el sentido capitalista, o sea, construir una nueva forma de riqueza, pero una riqueza entendida ahora así como bienestar para todos los integrantes de la sociedad. Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata la polémica que tenemos que sostener, o sea, no quedarnos en los viejos tópicos del propio capitalismo para hacer una crítica del capitalismo, ¿no? Que eso es hasta cierto punto válido cuando hablas de reformas, ¿no? Cuando hablas de extender la conciencia de las reformas, pero que llegando a un punto, pues ya no puedes quedarte ahí, ¿no? O sea, tienes ya que dar el siguiente paso y pasar a la verdadera crítica del sistema capitalista. Entonces, bueno, ya le iba a pasar la palabra a Jonathan justo para que fuera empezáramos a concluir, pero creo que se cayó su transmisión.
Bueno, no sé si quieren participar algo más antes de en lo que se conecta Jonathan. Pues sí, yo creo que ya vamos cerrando, ¿no? Bueno, ya se está Ah, mira. conectando yo. Sí, sí, pues no sé, adelante, Jonathan, si quieres participar de nuevo para ir avanzando. Es que tengo mal mi señal, ya le puse mis datos y le puse bueno, ya le puse todo, la verdad, camaradas. Y quién sabe, bueno, ya me cambié el celular, lo tenía en la compu. Entonces, pues a ver si en 5 minutos para yo terminar mi participación. Ahí sí, me desconecto, pues bueno, me disculpo. No, no, no es una cuestión, quién sabe qué le pasa. Em, pues yo no estoy de acuerdo con todos ustedes. Creo yo que el modelo de Claudia, desde los principios liberales y del capitalismo, tiene avances. No quiero que se entienda que no reconocemos eso, pero yo sigo pensando que no es suficiente, ¿no? Y creo que ese va a ser el gran reto que vamos a tener enfrente. Em, porque si uno sigue las discusiones que vemos, ¿no? En los, cómo le llamaba Gramsci? Los intelectuales orgánicos, de la 4T de este caso, ¿no? Y nos dicen, ¿no? Que primero que hemos llegado o sea, que Andrés Manuel y Claudia han descubierto el elixir de la juventud del capitalismo. Entonces, eso es algo interesantísimo, ¿no? O sea, es decir, según ellos, Claudia y Andrés Manuel han descubierto esto que ningún otro economista ha podido desarrollar, ni en América Latina, ni en el norte, es decir, todo lo que se ha discutido dentro de la economía a nivel mundial, la cuarta transformación ya le puso un punto final. Es decir, de aquí para adelante, Claudia y Andrés Manuel nos han puesto las reglas para poder hacer del capitalismo un sistema en equilibrio. Ahí está, ahí es un problemita bastante grandecito, ¿no? Porque, pues si ya lo hicieron, eh, las oligarquías financieras no estarían golpeando al gobierno, ¿no? Entonces, me parece que hay un elemento muy importante. Y en segundo momento es que hemos llegado a la conclusión, es decir, Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum ya nos pusieron en la última fase del capitalismo, es decir, ya no es una transición, sino es la culminación de toda una época histórica y la cuarta transformación viene a ser la última fase de la historia de México. Es como algo así, un estilo de Fukuyama, el fin de la historia, pero a la versión keynesiana, ¿no? En México. Y no es así, ¿no? Es decir, sobre los elementos que estamos trabajando, presentamos en primer lugar los socialistas que esto es el punto de arranque de toda una transformación que se tiene que dar, porque si no se da esa transformación bajo los lineamientos socialistas, la cual transformación va a terminar siendo dinamitada, ¿no? Y que en todo caso, la única manera en que la cuarta transformación pueda seguir floreciendo es bajo una lógica socialista. Entonces, creo que ahí está el debate, ¿no? Y en términos de la economía, aparece este tema, ¿no? Que necesitamos nosotros reflexionar permanentemente sobre cómo podemos dar el salto, ¿no? Hacia un programa de transición y en términos de economía, pues ya lo mencionó Edgar y lo mencioné yo en mi participación, el tema de la planificación central, ¿no? O la de planificación democrática. Hay que ver, ¿no? Las diferencias entre primero pasar en una planificación central y después una planificación democrática, por supuesto, ¿no? Y una planificación democrática exige una dictadura del proletariado, ¿no? Porque entonces ya el proletariado, la clase trabajadora, se hará cargo de esas empresas públicas. Es una manera de expropiación y de nacionalización muy interesante, pero yo creo que ese debate está fuera de los vínculos de Morena, ¿no? Eso me parece que es lo interesante, ¿no? O sea, que aquí lo estamos debatiendo, pero ya en los eruditos, en los intelectuales de Morena, ya no hablo del Partido Verde, ¿verdad? Porque pues, el Partido Verde carece totalmente de una visión holística
plural, ¿no? Es totalmente vencido a la derecha. Y el Partido del Trabajo, pues, con sus contradicciones, es un partido que, no sé, tiene muchísimas dificultades de poder tejer una orientación hacia el futuro dentro de la cuarta transformación. Entonces, Morena es el partido hegemónico y no lo pone en el corazón estos temas. Entonces, creo que plantear esto desde esta tesitura me parece que es lo correcto, ¿no? Y que yo desde ahí pues, simplemente lo que planteé en el texto en el cual yo me enfoqué y lo que estoy trabajando, pues simplemente es una primera apertura sobre cómo poder avanzar sobre una proyección de una transición hacia el socialismo y me parece que las empresas públicas y la planificación central tendría que jugar un papel muy importante. No es la solución tampoco, por supuesto que no es la solución. Tendrían que darse otras configuraciones en el futuro, pero me parece que para dar esa orientación, ¿no? Para que podamos ver que vamos para allá, al menos tendríamos que abrir esa convocatoria, ¿no? Y discutirla, que lamentablemente, pues otra vez, ¿no? Si vamos al Instituto de Formación Política o vamos a ¿cómo se llaman? Los diálogos por la transformación, no sé cómo le pusieron ahí, diálogos por la democracia, ya no me faltó que le pusieran, pero los diálogos por la transformación tampoco están en el debate. Entonces va a ser algo importante que lo sigamos poniendo en el corazón de las ideas, donde podamos, e ir avanzando para que esto tenga que entrar en las fronteras de discusión, para que podamos seguir empujando hacia ese rumbo, ¿no? Yo dejaría el comentario ahí, gracias. Sí, gracias, Jonathan. Bueno, no sé si haya algún punto ahí más. Si no, pues ya podemos ir terminando esta sesión de hoy. Ha estado bastante nutrida. Ya hemos tenido una buena perspectiva pues de esta polémica. A lo mejor eso es curioso, ¿no? Porque tenemos una polémica que a lo mejor no se está dando con toda su intensidad en toda la extensión del partido. Bueno, no sé si no hay otra participación. Entonces, no sé, Jonathan, ¿algún comentario final o algo que quieras participar? Ok, va, pues entonces, con esto terminamos nuestra charla de hoy. Esperamos que haya resultado interesante para los que nos siguieron y recuerden seguirnos en nuestras redes, darle like a estos videos que tenemos, ver nuestros videos anteriores que tenemos en Facebook y en YouTube, seguirnos en X y pues esperar, ¿no? Hacer nuestras convocatorias a estas charlas y visitar nuestra página web, morenasocialista.org.mx. Por el momento nos despedimos y nos seguimos viendo la siguiente semana. Muy buenas noches a todos. Bye.